Bueno, tenemos un invitado especial, sí, doctor Germán sí, Reyes. señor. Buenas tardes, para que nos diga cuál es la situación en este momento en que el jefe del Estado de Colombia está ocupado en una serie de diálogos o de conversaciones. ¿Cuál es pensando en la vida de tantos colombianos en riesgo en este momento? Doctor Reyes. Bueno, me gustó la caricatura del Ácula. Yo quiero comentarle algo al doctor Juan José Orrego, que yo creo que conoce el tema del doctor Carrasquilla, además de los bonos del agua que aparecen en papers, Panama Papers, como paraísos fiscales y con cero declaración de renta. En la declaración de renta que publicaba, al menos ahí me llegó una copia de esa declaración de renta donde el doctor Carrasquilla paga cero impuestos. Pero además de eso, recordemos que el doctor Carrasquilla fue ministro de Hacienda en el primer gobierno del doctor Uribe. Fue el que hizo el acto legislativo 01 del 2005, que quitó la mesada 14 a los pensionados. A los pensionados pobres del país le quitó la mesada 14, pero a los amigos del gobierno les puso una mesada, la mesada 16. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Y además de los bonos de agua que ustedes ya hablaron y que proponía ahora los famosos bonos en salud. Es decir, el doctor Carrasquilla, pues me perdonan, yo lo conozco, puede ser para muchos un gran intelectual. No, el tipo lo que es un gran tramposo para manejar las finanzas de la plata pública para favorecer a terceros. Falta por investigar, falta porque responda por muchas cuestiones el doctor Carrasquilla. Obviamente aquí faltan organismos de investigación, pero el tema de los bonos de agua está pendiente y el tema de los paraísos fiscales está pendiente. Yo creo que puede ser lo que sea. Haber estudiado en Harvard. ¿Quién dijo que todos los que salen de Harvard son sanos, son hermanitos de la caridad? Hermanitos de la caridad. Entonces, hay grandes negociados. Hoy, por ejemplo, les digo, una de las empresas que él participó en la vaina del agua, no me acuerdo cómo se llama, Confisura, algo así, donde tiene unos grandes asesores que él hacía parte de esa junta directiva, obviamente cuando llegó al ministerio, se retiró, son los que están comprando las clínicas y los hospitales del país. Compraron la clínica Las Américas, han comprado una cantidad de cosas con la asesoría de ese grupo de genios de las finanzas del doctor Carrasquilla, entregándole el patrimonio privado y público de la salud a estos grandes consorcios internacionales, no porque estemos en contra, ni mucho menos, del capital extranjero. Es la unidad de pago por capitación. Lo que se apropian es de la unidad de pago por capitación, lo que se llama la prima. Entonces, mucho hay que cortar y mucho hay que avanzar en la investigación sobre la actividad del ministro y del consorcio o su equipo asesor, que no recuerdo cómo es que se llama. Pero en salud también tiene que ver el otro Carrasquilla. Efectivamente. A ver, William, que está aquí, que se pregunta, ahí le tengo a dos personajes que para que usted se divierta con ellos, porque es que ellos conocen muy bien lo que está pasando en este momento en Colombia. Siga, William. Buenas tardes. Me alegra mucho saludar al presidente de Asmedas Antioquia, quien está allí presente. Y me imagino que nos va a hablar de la reforma a la salud, que es de espaldas al sector salud, de espaldas a los profesionales de la salud e incluso de espaldas a las asociaciones de clínicas, de hospitales, de enfermeras y de todo el sector salud en general. Lo de la parte económica sí es bastante diciente y lo que dice el doctor Orrego aquí también es muy válido. Lo habíamos comentado ayer o antier. Lo que está agotado es el modelo económico. Tenemos un juego con devaluación, inflación,
que no se conjuga bien a la hora de aumentar los salarios, por ejemplo. La devaluación en el año 2020 creo que fue del 22%. Doctor Orrego. ¿De cuál? La inflación. ¿Mm? Fue del 3 y pico. La inflación fue de 3 y pico, no 22, fue de 3. No, la evaluación. Ya te lo tengo, ya se lo saco, ya lo tengo guardado. No, okay. No, la inflación sí fue del 3, pero la devaluación del 22. De evaluación sí, fue una cosa, de evaluación sí, fue casi como el 24%, perfecto, sí señor. Entonces, a la hora de hacer esas cuentas para el salario mínimo, no se cuenta la pérdida de valor del peso frente a la moneda. La pérdida de adquisitividad se ha perdido mucho, la brecha ha sido demasiadamente amplia, y eso es lo que realmente no ha querido hacer el gobierno a través de la reglamentación de la ley 100, el artículo 14. Exacto, y por ejemplo, para evitar que la devaluación o que se revaluara el peso, los exportadores principales, que son Ecopetrol y Las Flores, dejaron la plata fuera. Ecopetrol dejó $1.500 millones en los bancos en Nueva York y en Europa, en algunos bancos europeos donde tiene inversiones. Eso es una manera de disfrazar también los factores económicos que realmente debería tener en cuenta el país. Sí. Es que se nos congeló William. Pero mire, mientras tanto, ¿por qué no vamos precisamente con el doctor Germán Reyes para que él nos cuente qué quiere decir esto de liberar las patentes? Nosotros en Colombia podemos realmente hacer unas vacunas aquí de alta calidad para decir que sí estamos dispuestos a agarrar ese trompo y empezar a producir unas vacunas baratas y al alcance y además nos alcancen para toda la gente, porque lo que hay comprado parece que no va a alcanzar para vacunar con doble a los 35 millones de habitantes. Sí, yo rápidamente voy a explicar el procedimiento. El tema de las patentes es un tema complejo, podemos hacer un programa especial con especialistas en patentes de medicamentos y en patentes de insumos y lo demás. Desafortunadamente hemos firmado una serie de TLCs que condenan al país a una serie de circunstancias adversas en cuanto a poder desarrollar ingeniería y recursos propios. Sin embargo, en la ley de salud o ley estatutaria de salud, que los invito a que la lean nuevamente, y 51, logramos establecer unos puntos muy importantes en cuanto al valor de los medicamentos y también muy importante en cuanto a la posibilidad de producir medicamentos, y es una ley estatutaria de salud evaluada y aprobada con modificaciones por nuestra Corte Constitucional. Es lo más avanzado que hay en derecho jurisprudencial desde el punto de vista de la salud. Doctor William, mucho gusto, no lo había saludado. Entonces, podemos ver eso ahí. Ese tema lo regula las patentes la Organización Mundial del Comercio. Generalmente las patentes son de empresas o pueden ser de estados y los matriculan en la Organización Mundial del Comercio, y para hacer uso de ella, para poder fabricar algo que esté patentado, se necesita esperar a que liberen la patente 20, 30 años o un mecanismo excepcional. Existe un mecanismo excepcional en la Organización Mundial del Comercio, como existió, por ejemplo, con el SIDA. Yo no sé si ustedes recuerdan el debate que hubo en su momento con los medicamentos del SIDA. Un debate que se inició básicamente en el Brasil, que estaba produciendo, digamos, algunas partículas para fabricar medicamentos contra el SIDA. Y un gran colombiano, ese gran colombiano, el doctor González, que no era médico, que escribió el libro rojo, que vale la pena leerlo, para que estas situaciones fueran los muchos productos que no tienen posibilidad de acceder las naciones, acceder los pueblos, los gobiernos o los ciudadanos comunes
tuvieran liberadas las patentes. Es un mecanismo de liberación, pero lo que está pidiendo ahora es un mecanismo de liberación automática por la emergencia, por la pandemia, para que se libere esa pandemia en cualquier país del mundo. Óigase bien, obviamente que tiene capacidades tecnológicas, Colombia la tendría en una nueva visión de gobierno, que acepten la nuestra de la posibilidad de desarrollar la industria nacional, desarrollar medicamentos aquí, meterle más plata a la investigación. Podríamos fabricar vacunas, países más pobres como Cuba están fabricando vacunas, va a fabricar vacunas ahorita contra el COVID. Argentina ya hizo un acuerdo con los rusos para fabricar vacunas allí. México acaba de hacer un acuerdo con los chinos para fabricar Sinovac allí. Nosotros podemos también hacer un acuerdo, pero es muy importante convertir la vacuna en un bien público. De eso se trata, elevar la categoría de bien público, es decir, de derecho fundamental ciudadano mundial, la vacuna. Eso no solamente lleva a que muchos países puedan fabricar la vacuna y la apliquen en sus propios ciudadanos, sino abaratar costos en forma Sí, perdón, doctor, se nos congeló el doctor, pero mire, precisamente sobre eso. Bien importante, por favor. Perdón, doctor, es que se nos está congelando, pero mire, mientras arreglamos esta congelación, que sea Iñaki, porque Iñaki allá en Europa, él está ya mirando la cuestión de las vacunas, porque todos los países de Europa resolvieron también sumarse a lo del presidente Biden. Es decir, salvo uno, Gabriel. Sí, de momento, Alemania y Angela Merkel se ha opuesto. Ellos aducen básicamente que para poder tomar esa decisión habría que garantizar que la producción de las vacunas se va a hacer con las suficientes características de seguridad y de higiene y de tecnología para que éstas sean eficaces para evitar cualquier tipo de problema. Y entonces, por esta razón, Angela Merkel se ha opuesto, o al menos esta es la razón que ella aduce para ponerse en frente a la posición que ayer hizo pública Joe Biden desde los Estados Unidos. Pero es que para este tipo de cosas no hay nada mejor que mirar cómo se comportan las bolsas. Y si ayer con el anuncio de Biden los mercados internacionales penalizaban a las industrias farmacéuticas con caídas del 12 y hasta el 15%, hoy, tras el anuncio de Angela Merkel, las pérdidas se han modulado hasta un 2% únicamente. Es decir, que esto parece indicar que va a triunfar la postura de la canciller alemana, ya que la propia Unión Europea desde Bruselas ha dicho que cualquier decisión que se vaya a tomar al respecto de la liberación de estas patentes tomaría un tiempo de discusión y no se haría antes del otoño. Así que esta es la situación que en este momento se vive, digamos, a nivel político en Europa, a la espera de que efectivamente la Organización Mundial del Comercio, los Estados Unidos y las propias farmacéuticas tomen la determinación de liberar o no y en qué condiciones las patentes de estas vacunas para producirlas con la garantía suficiente de que cumplen con los estándares de seguridad que en este momento exige la Unión Europea y en boca de la propia canciller Merkel. Oiga, Iñaki, pero entonces eso quiere decir que lo que dice Alemania es simplemente para evitar que haya de pronto un desbarajuste en esto, donde van a poner a uno las vacunas que estaban poniendo aquí cuando las falsificaban. Pues es que ese es el argumento principal, es decir, lo que quiere Alemania y a través de la canciller, pues lógicamente tenemos que entender que es la preocupación de las propias farmacéuticas, es que los países en donde se produciría masivamente esta vacuna deben cumplir con unos requisitos básicos de seguridad, higiene y tecnología para que éstas puedan cumplir con la misión que se les ha dado, sobre todo aquellas que necesitan de una alta tecnología como las que se basan en el ARN. De esto yo no sé nada, simplemente estoy leyendo los documentos. Tal vez el doctor Reyes nos pueda explicar mejor cómo funciona esto. Sí, lo que pasa es que
Las patentes es para favorecer al productor durante un tiempo determinado, que nadie puede, sin el permiso de ellos, fabricar esa molécula, pues, o manipular esa molécula. De hecho, las plataformas se conocen. Es decir, la plataforma científica para elaborar la vacuna de Pfizer o la Sputnik o la China o cualquier cosa, las plataformas del sector científico las conocen. ¿Por qué? Porque eso es elaborado por las universidades. No son la industria farmacéutica la que hace la investigación. La investigación se hace en los centros de alta investigación de las universidades, sobre todo las universidades públicas del mundo. ¿Entiendes? Todos los científicos conocen las partículas, conocen eso, pero no se puede hacer uso de esas partículas sin el permiso correspondiente del que tiene la patente, so pena de sanción. Entonces, al liberar la patente, lo que está autorizando el que tiene la patente es que se utilice la patente por parte de cualquiera que la puede fabricar. Pero ya la fabricación en sí tiene unos protocolos, tiene unas exigencias, eso está regulado, eso no hay que hacer ninguna ley de la República para hacer eso, porque eso está regulado por las agencias internacionales de control de drogas y medicamentos, el INVIMA europeo, el INVIMA norteamericano, el INVIMA asiático, el INVIMA chino, es decir, los países tienen sus propios mecanismos de regulación de los medicamentos y de los insumos médicos. Que se produzca alteraciones, chanchullos, pues eso no tiene nada que ver, porque aquí los tramposos son hecha la ley de la trampa, como dice. Pero es muy importante. Pero yo quiero recordar lo siguiente: esa propuesta de liberación de las patentes como bien público, mecanismo excepcional, esa propuesta fue presentada a el organismo internacional, o sea, la Organización Mundial del Comercio, y fue presentada por India, si no estoy mal, y Nepal. Me puedo equivocar, pero 2 países presentaron esa propuesta. Casi que tenemos la mayoría, y desafortunadamente, pues obviamente estaba Trump, se opuso. Israel también se opuso, porque hace lo que decía Trump. Desafortunadamente el gobierno colombiano, doctor Orrey, se abstuvo de votar. Ojalá esta vez, porque insisto, esa propuesta de bien tiene que ir a la Organización del Comercio para ver si autoriza la Organización Internacional del Comercio la liberación de ese mecanismo de patentes excepcional. Ojalá el doctor Duque cambie de opinión, y su ministro, porque sería muy favorable para nosotros. Nosotros tenemos posibilidad, qué pena desde el punto de vista, con limitaciones obviamente presupuestales, de investigación en las universidades del país. Es que aquí hacíamos vacunas. ¿Por qué tenemos tan mala memoria? Y el doctor Pastrana, presidente, aliado del doctor Uribe, le entregó a Uribe, acabaron con el Instituto Nacional de Salud y con la investigación de vacunas. Solamente quedó algo de Becol, de vacuna contra la fiebre aftosa, incluso contra la producción de suero antiofídico, el suero tetánico, los antitetánicos, y muchos los elaborábamos aquí en Colombia. Y eso lo entregaron también a través de tratados de libre comercio. Entonces, no tengamos mala memoria. Aquí producimos en el momento no todas las vacunas. Tenemos posibilidad, tenemos el talento humano, ¿sí? Tenemos los profesionales, no solamente en el país, profesionales fuera del país. Óigase bien, profesionales colombianos, antioqueños, santanderianos, caleños, afrodescendientes, que trabajan en universidades del mundo y en organismos de investigación del mundo, colombianos que se fueron de aquí, se han ido de aquí, porque no se les ofrece una posibilidad de trabajar científicamente. Por eso quería que Gabriel invitara a un profesor de la universidad que tuvo la ocasión, el doctor
Gabriel García y Víctor Iván García, epidemiólogo, de trabajar en la época en que hacían vacunas aquí con el doctor Patarroyo. Tuvieron posibilidad de trabajar eso en el Instituto de Inmunología. Lo que pasa es que este país, en lugar de avanzar, retrocede. Logramos una excelente ley estatutaria en salud, un excelente fallo de la Corte Constitucional, obviamente con la oposición del doctor Alejandro Gaviria y del doctor Fernando Ruiz y del doctor Moscoso, que hoy es de ASEMI. Lo logramos y la Corte Constitucional nos dio la razón. Y ahora quiere este proyecto de ley 010 retroceder. ¿Cómo le parece? En lugar de seguir avanzando en el tema de los derechos y en la posibilidad de desarrollar nuestra tecnología, nuestro talento humano, darle posibilidad de retroceder, como los cangrejos, de para atrás. Por eso es buena hasta la cocina de los estudiantes. Oiga, doctor Reyes, hay algo que me gustaría conocer su opinión sobre esto. Prácticamente lo que ha ocurrido hoy es que se liberaron las patentes. Eso tiene un trámite. Que yo entienda esa propuesta, tienen que llevarla formal y oficialmente a la Organización del Comercio Internacional, Organización Mundial del Comercio. No sé si el doctor Rego me desmiente, pero ellos tienen que oficializar esa propuesta. Ya fue negada, como les dije, en una ocasión. Pero entiendo que hay un reglamento, no puedo dar por el detalle, pero tiene que haber aprobación de la Organización Mundial del Comercio, porque Estados Unidos no es el único miembro de la Organización Mundial del Comercio. Sí, claro, tiene mucha influencia. Pero mire, doctor, con los países yo quisiera europeos conocer, y con los países. Sí, yo quisiera conocer la opinión de ustedes dos, del doctor Juan José Orrego y la suya, sobre, a ver, si se liberan y la Organización Mundial del Comercio dice que sí y toda la cosa y pasa. ¿Ustedes creen que Colombia se metería? Porque es que también todos sabemos que ya las vacunas están siendo compradas, las que faltaban, ya las otras se compraron. Entonces, ¿ustedes creen que haya voluntad del gobierno y de quienes manejan esta cuestión dentro del gobierno de que se puedan fabricar esas vacunas? Si es un negocio también muy, muy bueno para quienes están negociándolas, comprándolas en el exterior. Nosotros dijimos en un documento del gobierno nacional de la propuesta de la ANDI no nos gustaba y explicamos claramente por qué no nos gustaba la propuesta de la ANDI de comprar en forma unilateral, entre otras cosas porque no había vacuna, no había quien vendiera y ellas farmacéuticas habían definido ya con antelación que vendían a los gobiernos y no a grupos empresariales. Le dijimos a los empresarios colombianos, hombre, en lugar de estar en esa vaina de comprar, presionen al gobierno para montar una planta aquí y para que se liberen las patentes. Y conjuntamente con las universidades, y si están tan interesados tanto ustedes en meter la platica, hagamos un desarrollo de la industria nacional productor de vacunas, no solamente de esta vacuna, de las que hay funcionando hoy, que se aplica en el plan inmunizado de vacunación, tétano, difteria, sarampión, rubeola, influenza, neumococo, desde las cánceres de cuello uterino, las que resulten, sin hacer y hagamos una gran convocatoria internacional. Entonces metan la plática ahí, en lugar de pensar, si ustedes están haciendo negocio, hagan alguna actividad de retribución social al país, ¿cierto? Y metámonos en el tema del desarrollo tecnológico y el desarrollo científico de verdad, y dejar de estar sometidos a todas las multinacionales de la producción de medicamentos, porque no solamente Gabriel y Manuel es el tema de producción de vacunas, es producción de medicamentos también, de medicamentos de alta calidad. Muchos
fabrican en el país todavía, pero necesitamos también tener poder de fabricar medicamentos de alta calidad como otros países de América Latina y del mundo. Entonces, metámonos en esa. El talento humano en salud está dispuesto, las universidades están dispuestas, tenemos cerebros suficientes. Deje de hacer el juego a las multinacionales y al sector que no paga impuestos en este país. Porque amor con amor se paga, y entonces la decepción que le hacen las grandes multinacionales, no solamente de los hidrocarburos, el carbón y sector financiero, sino también a la industria farmacéutica, es esa, amor con amor se paga. Hagamos lo nuestro, lo propio, tengamos soberanía, tengamos capacidad de hacer nuestras propias cosas, y verá que nos va mejor a todos. Incluso a los empresarios les puede ir mejor, porque no tienen que salir escondiéndose, llevando la platica a los paraísos fiscales. ¿Y Juan José qué opina? Hay tantas cosas que realmente, pues, indiscutiblemente, jugar con la salud y volverlo un negocio es una cosa horrorosa, pues no tiene sentido y lugar. Indiscutiblemente, pues, yo soy del concepto del fomento de la parte privada. Indiscutiblemente me gusta el sector privado, pero hay cosas que realmente el Estado tiene que manejar de una manera mucho más moderada, eficientemente, y ojalá pública, es la salud, con control. Ojalá ese pregón que en algún momento ha hecho el doctor Reyes, que me parece maravilloso, porque yo lo he escuchado varias veces, ojalá que la salud se pueda volver maravillosa, pero manejada eficientemente de una manera pública, común y como debe ser, no como realmente tenía antes, porque antes puede que tenga una prestación muy linda, pero hay un despilfarro de mano de obra de gente tan impresionante que llegaron totalmente a las consecuencias que hoy tienen, que es demasiadamente duro. Ojalá se diera esa libertad y que Colombia volviera nuevamente como el Instituto Nacional de Salud, que usted dice, maravilloso. Ojalá se volviera a restablecer, para hacer de la salud una cosa que realmente debe ser mucho más del control del Estado, que de manera totalmente privada. Porque al fin y al cabo, la salud es un derecho universal, y qué bueno que realmente pudiera el Estado controlado manejarlo directamente por ellos. Bueno, Manuel. Yo tengo una pregunta. Hoy ya tenemos la comunicación con la doctora Ana María Soleive, igualmente con el doctor Sebastián Galvis, del Valle. Doctora Soleive, ¿cuál es la situación hoy? ¿Qué nos puede informar? Yo no pude escucharlo, qué pena. Buenas tardes. Gracias. Pues en el Valle la situación está muy movida, muy agitada. Es un movimiento juvenil donde el doctor Sebastián Galvis, por ejemplo, hoy ha estado muy activo con una protesta del sector de la salud, estudiantes de medicina de la Universidad del Valle. Las protestas han sido pacíficas, pero sabemos también que ha habido mucha violencia, violación de los derechos humanos. Hoy habían denuncias de camiones de militares vestidos de civil que llegaron a atacar, a dispararle a los que estaban protestando. Es muy grave porque además están manipulando con escasez de alimentos, con escasez de insumos médicos. Me hicieron una llamada directamente de la gobernación a decirme que se necesitaba traer insumos, y les digo yo que ¿por qué no usan los aeropuertos si fácilmente aquí tenemos aeropuertos y la distribución se puede hacer por aviones? O los aviones y los helicópteros solo son para lanzar gases lacrimógenos a la población, como lo han hecho en Tuluá y como lo han hecho en Viges y como lo han hecho en Boga. Entonces, pues no les gusta mucho que nos damos cuenta que están queriendo manipular, y están queriendo manipular con la segunda dosis de vacunas. Entonces, no, aquí hay una convulsión de cosas. Risaralda también, por estar tan cerca, estamos en contacto, y ya se dieron cuenta de lo que pasó con estos dos estudiantes de la Universidad del Valle que estaban protestando de manera pacífica. Tenemos 300 denuncias de una ONG de la que hago parte, Human Rights International. Tenemos denuncias de 300 violaciones de derechos humanos. Hay muchos jóvenes desaparecidos, 2 asesinados en Pereira, 1 que está en cuidados intensivos.
y estaban protestando pacíficamente. Hay vulneración del trabajo de los periodistas, 80 denuncias, 50% de ellas tienen que ver con la fuerza pública, les han decomisado material periodístico y además están obstruyendo su trabajo sin ninguna garantía. En el Valle la situación está bastante convulsionada, pero las protestas organizadas en las ciudades han sido pacíficas. Los disturbios son más relacionados con presencia de las fuerzas militares de manera provocadora. Ahí está la denuncia que ustedes conocen de lo que pasó en Siloé, antier en la noche, que llegaron disparando, entró el GOES disparando indiscriminadamente a la población. Y ayer en la noche en Cartago tuvimos una salida espontánea de gente de los barrios marginados de la ciudad a tomarse la alcaldía. Por suerte hubo mediación allí y nada pasó. Esas ya son salidas espontáneas de la gente. La situación está delicada, pero seguimos en la tónica de la protesta pacífica. En este momento se está haciendo una protesta en bicicletas, con artistas, cantadas, se ha propuesto velatones, se han hecho peñas culturales. Dentro de todo esto, pues no todo es violencia. Obviamente nosotros desde Médicos Unidos de Colombia condenamos cualquier tipo de violencia o cualquier obstrucción que no sea ser solidarios con estos trabajos humanitarios, con transporte de ambulancias y de pacientes. Se han muerto pacientes aquí en Cartago porque el personal no ha querido viajar con el paciente, no porque no hayan permitido el paso, que son dos cosas diferentes. Porque aquí, además, Cartago es una zona bastante fuerte en lo político, en esta cosa de la fuerza paramilitar y esta política de extrema derecha, entonces pues también hay rechazo de alguna manera. Hemos visto también manipulación de las redes, han sacado avisos diciendo que el comité de paro en el Valle está anunciando destruir los negocios comerciales cuando esa no es directriz en ningún momento, pero vemos que es esta propaganda sucia que se mueve para descalificar la protesta. Seguimos firmes para tumbar el proyecto de ley con muchas esperanzas, vemos que es posible, que estamos en contra de un proyecto que no resuelve el daño estructural generado por la Ley 100, que continúa en el modelo de aseguramiento individual. Sabemos que ese modelo fracasó, que la pandemia mostró la mala atención de los pacientes, la alta mortalidad, el poco número de pruebas, todo lo desastroso que fue el manejo de la pandemia y aparte las condiciones laborales y lo que ha representado para el presupuesto de la salud. Seguimos firmes contra el proyecto de ley 010.